Te estás volviendo promedio, y eso es lo más peligroso. Lo más peligroso no es fracasar, lo más peligroso no es caer, lo más peligroso no es equivocarte, lo más peligroso es despertarte un día y darte cuenta de que te acostumbraste a una vida que jamás quisiste vivir. Porque el fracaso duele, la derrota duele y los errores dejan cicatrices, pero nada duele tanto como descubrir que dejaste de luchar. Nada duele tanto como darte cuenta de que la persona que soñaba en grande se fue apagando poco a poco. Nada duele tanto como mirar tu reflejo y preguntarte en silencio, ¿qué pasó conmigo? ¿En qué momento dejé de creer? ¿En qué momento dejé de intentarlo? ¿En qué momento acepté menos de lo que realmente quería? Porque la verdadera tragedia no ocurre cuando pierdes una batalla. La verdadera tragedia ocurre cuando te acostumbras. Cuando te acostumbras a sobrevivir en lugar de vivir. Cuando te acostumbras a postergar en lugar de actuar. Cuando te acostumbras a justificar en lugar de asumir responsabilidad. Cuando te acostumbras a una vida que está muy por debajo de lo que eres capaz de construir. Y eso es exactamente lo que le está ocurriendo a millones de hombres. No están destruidos, no están derrotados, no han tocado fondo, simplemente se están volviendo promedio. Y eso es mucho más peligroso. Porque el hombre que fracasa todavía sabe que tiene un problema, pero el hombre promedio ya dejó de verlo, ya dejó de cuestionarse, ya dejó de sentir urgencia, ya dejó de exigir más de sí mismo. Y cuando eso ocurre, comienza el verdadero peligro. La mediocridad no llega haciendo ruido, no entra derribando puertas, no anuncia su llegada, llega en silencio, se instala poco a poco, se disfraza de comodidad, se disfraza de normalidad, se disfraza de una vida aparentemente aceptable. Y cuando finalmente te das cuenta de que está ahí, ya ha robado años de tu existencia, años que jamás volverán. Porque la mayoría de los hombres no pierden sus sueños de golpe, los pierden lentamente, los abandonan centímetro por centímetro. Los intercambian por pequeñas dosis de comodidad, hasta que un día ya no recuerdan quiénes querían ser. Y lo más aterrador es que pueden pasar años viviendo así, sin darse cuenta. Pueden levantarse cada mañana, cumplir con sus rutinas, distraerse con cualquier cosa, llegar a casa agotados y repetir el mismo ciclo durante décadas sin detenerse jamás a preguntarse si realmente están viviendo la vida que deseaban construir. Esa es la trampa, esa es la prisión invisible. Porque cuando algo se vuelve cotidiano, deja de parecer peligroso, incluso cuando está destruyendo lentamente tu potencial. Pero hubo una época en la que no eras así. Hubo una época en la que soñabas con más. No lo niegues. Hubo una época en la que querías construir algo extraordinario. Una época en la que imaginabas una versión más fuerte, más valiente y más exitosa de ti mismo. Una época en la que estabas convencido de que podías lograr cosas grandes. Tal vez querías crear un negocio. Tal vez querías convertirte en un líder. Tal vez querías darle una vida mejor a tu familia. Tal vez querías demostrarte que eras capaz de llegar más lejos de lo que cualquiera imaginaba. Pero había algo dentro de ti que hoy extrañas. Había fuego, había hambre, había ambición, había esperanza. Había una energía difícil de explicar que te hacía creer que cualquier sacrificio valía la pena si te acercaba a la vida que deseabas construir. Recuerda al hombre que eras cuando todavía no habías aceptado límites. Recuerda al hombre que se acostaba pensando en metas. Recuerda al hombre que estaba dispuesto a trabajar cuando los demás descansaban. Recuerda al hombre que se negaba a conformarse. Porque ese hombre existió. Y aunque hoy parezca lejano, todavía sigue dentro de ti. Si hoy sientes una incomodidad al escuchar estas palabras, es porque esa parte de ti no ha muerto. Sigue ahí, sigue observando, sigue esperando. Sigue recordándote que todavía no has dado todo lo que eres capaz de dar. Porque el problema nunca fue la falta de capacidad. El problema nunca fue la falta de inteligencia. El problema nunca fue la falta de oportunidades. El verdadero problema es que comenzaste a bajar tus estándares. Comenzaste a negociar con tus propias promesas. Comenzaste a aceptar cosas que antes jamás habrías aceptado. Y eso ocurrió tan lentamente que casi no lo notaste. Nadie se vuelve promedio de la noche a la mañana. Nadie despierta un lunes convertido en una versión inferior de sí mismo. Todo comienza con pequeñas decisiones, con pequeñas renuncias, con pequeñas excusas, con pequeñas comodidades que parecen inofensivas.
Un día decides no esforzarte tanto, otro día decides postergar algo importante. Después justificas ciertos hábitos, más tarde bajas tus estándares. Luego empiezas a conformarte con resultados mediocres. Y cuando menos lo imaginas, ya no eres el mismo hombre que alguna vez soñó con grandeza. La transformación hacia la mediocridad rara vez parece peligrosa. Al contrario, muchas veces parece razonable, parece cómoda, parece lógica. Te dices que mañana empezarás. Te dices que cuando tengas más tiempo actuarás. Te dices que cuando las condiciones mejoren volverás a intentarlo. Te dices que no pasa nada, pero sí pasa, claro que pasa. Cada vez que eliges la comodidad por encima del crecimiento, algo cambia dentro de ti. Cada vez que abandonas una promesa que te hiciste a ti mismo, algo cambia dentro de ti. Cada vez que aceptas menos de lo que sabes que puedes dar, algo cambia dentro de ti. Y esos cambios no desaparecen, se acumulan, día tras día, semana tras semana, año tras año. Hasta que llega un momento en el que comienzas a sentir que tu vida avanza, pero en realidad llevas mucho tiempo estancado. Comienzas a sentir que todavía tienes tiempo, pero los años siguen pasando. Comienzas a sentir que algún día reaccionarás, pero ese día nunca llega. Y mientras tanto, tu potencial permanece guardado, esperando una oportunidad que tú mismo sigues aplazando. La sociedad tampoco ayuda. Vivimos en una época donde ser promedio se ha vuelto normal, una época donde la falta de disciplina se justifica, donde la falta de ambición se celebra, donde conformarse se presenta como equilibrio, donde abandonar los sueños se llama madurez, donde rendirse se disfraza de realismo, y poco a poco comienzas a creer esas mentiras. Empiezas a pensar que ya es tarde. Empiezas a pensar que no vale la pena intentarlo. Empiezas a pensar que los grandes logros son para otros. Empiezas a pensar que una vida extraordinaria es imposible. Y así es como millones de hombres entregan voluntariamente sus posibilidades, no porque no tengan talento, no porque no tengan capacidad, no porque Dios los haya olvidado, sino porque dejaron de creer que podían convertirse en algo más. Y cuando un hombre deja de creer en sí mismo, comienza a negociar con la mediocridad, comienza a aceptar menos, comienza a exigirse menos. Comienza a vivir más pequeño de lo que fue diseñado para vivir. Quiero que escuches esto con toda tu atención. Dios no te dio vida para que atravesaras este mundo dormido. Dios no puso dones dentro de ti para que permanecieran enterrados. Dios no te dio fuerza para que eligieras siempre el camino más fácil. Dios no te dio capacidad para que desperdiciaras tus años persiguiendo distracciones mientras tus verdaderos sueños se marchitan. Hay una razón por la que todavía sientes inquietud. Hay una razón por la que ciertas palabras te golpean tan fuerte. Hay una razón por la que algunas noches te quedas pensando en silencio cuando todos duermen. Porque una parte de ti conoce la verdad. Sabe que naciste para más. Sabe que todavía puedes construir más. Sabe que aún no has terminado. Y esa voz sigue ahí, aunque la ignores, aunque la calles, aunque intentes distraerte. Sigue ahí, esperando que despiertes, esperando que recuerdes quién eres, esperando que vuelvas a levantarte. Quizás por eso estás escuchando este mensaje hoy. Quizás no sea casualidad. Quizás sea el momento de detenerte y observar tu vida con absoluta honestidad, sin excusas, sin justificaciones, sin mentiras. Pregúntate si realmente estás viviendo al nivel de tu potencial. Pregúntate si estás orgulloso del hombre que estás construyendo. Pregúntate si estás avanzando o simplemente sobreviviendo, y responde con sinceridad, porque tu futuro depende de esa respuesta. Y antes de continuar, quiero pedirte algo.
Si una parte de ti se niega a aceptar una vida promedio, escribe ahora mismo en los comentarios: lo voy a lograr. Escríbelo con convicción. Escríbelo como una declaración de guerra contra la mediocridad. Escríbelo como un compromiso contigo mismo y con el hombre que sabes que puedes llegar a ser. También suscríbete a este canal porque aquí no alimentamos excusas, aquí fortalecemos carácter. Y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar antes de que sea demasiado tarde. Porque todavía estás a tiempo, todavía puedes cambiar, todavía puedes recuperar el rumbo. Pero primero tienes que aceptar una verdad incómoda: te estás volviendo promedio. Y eso es lo más peligroso de todo. No te rendiste en un solo día. No fue un momento dramático. No fue una caída violenta. Fue lento, silencioso, casi invisible. Te estás rindiendo sin darte cuenta. Sigues diciendo que estás intentando. Sigues diciendo que estás luchando. Sigues diciéndote a ti mismo que todavía tienes tiempo, que todavía puedes, que todavía no es tarde. Pero si eres honesto, brutalmente honesto, sabrás que algo cambió dentro de ti. Algo se debilitó, algo se volvió más cómodo, algo dejó de empujarte como antes. Antes insistías, antes empujabas, antes te negabas a aceptar lo fácil. Ahora negocias contigo mismo, ahora te justificas, ahora aceptas lo que antes habrías rechazado con rabia. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notaste, porque rendirse no siempre se ve como una derrota. Rendirse muchas veces se ve como comodidad, se ve como descanso prolongado, se ve como mañana lo hago, se ve como no pasa nada si hoy no lo intento. Y así empieza, no con un colapso, no con una tragedia. Empieza con una pequeña concesión, una pequeña renuncia, una pequeña excusa. Te dijiste que solo sería hoy, te dijiste que solo era un descanso, te dijiste que lo recuperarías mañana, pero mañana llegó y volviste a negociar, volviste a ceder, volviste a elegir lo fácil. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a rendirte. No dejaste de soñar, no dejaste de pensar en tus metas, no dejaste de imaginar lo que querías ser, pero dejaste de luchar con la misma intensidad. Y eso es rendirse. No cuando abandonas el sueño, sino cuando reduces el esfuerzo, cuando bajas la intensidad, cuando aceptas menos de lo que sabes que puedes dar. Muchos hombres creen que rendirse significa abandonar por completo. Creen que rendirse es tirar todo por la borda y desaparecer. Pero no, la rendición más peligrosa es silenciosa, es progresiva, es casi invisible. Es cuando sigues diciendo que quieres cambiar, pero haces cada vez menos para lograrlo. Es cuando tu cuerpo todavía se mueve, pero tu espíritu ya dejó de empujar. Es cuando te levantas, pero sin hambre. Trabajas, pero sin intención. Intentas, pero sin fuego. Te estás rindiendo sin darte cuenta. Y lo sé porque esto no empieza con debilidad. Empieza con cansancio. Empieza con frustración. Empieza con pequeñas derrotas que te fueron desgastando lentamente. Un día algo no salió bien, otro día algo falló, otro día alguien te dijo que no podías. Y sin notarlo, empezaste a protegerte. Empezaste a evitar el dolor. Empezaste a evitar el esfuerzo que antes abrazabas, no porque seas débil, sino porque te cansaste de luchar. Pero escucha esto con atención: la vida no castiga a los que fracasan, la vida castiga a los que dejan de insistir. Y si hoy sientes que algo dentro de ti se apagó, que algo dentro de ti ya no empuja como antes, entonces este mensaje no es casualidad. Tal vez Dios te puso aquí
Hoy, frente a estas palabras, porque necesitabas escuchar esto, porque necesitabas sentir esta incomodidad, porque necesitabas recordar quién eras y quién todavía puedes ser, si estas palabras te están golpeando. Si sientes que algo dentro de ti se mueve, escribe ahora mismo en los comentarios: lo voy a lograr. No lo escribas por motivación. Escríbelo como compromiso. Escríbelo como advertencia a tu propia debilidad. Escríbelo como promesa frente a Dios y frente a ti mismo. Ese día que decidiste no entrenar cuando sabías que debías hacerlo. Ese día que elegiste distraerte cuando sabías que debías trabajar. Ese día que elegiste comodidad cuando sabías que debías insistir. No fue una tragedia, fue una renuncia pequeña, pero cada renuncia suma. Cada renuncia debilita algo dentro de ti. Cada renuncia erosiona tu carácter. Cada renuncia te aleja un poco más del hombre que prometiste ser, porque el carácter no se destruye en un solo. Se desgasta lentamente. Se desgasta cuando decides no insistir. Se desgasta cuando decides no terminar lo que empezaste. Se desgasta cuando decides que lo suficiente es suficiente. Y aquí está la verdad, que muchos hombres evitan enfrentar. No perdiste tu disciplina en un día. La entregaste poco a poco. No perdiste tu ambición en un instante. La abandonaste, decisión tras decisión. Insistir lentamente. Y lo más peligroso es que muchas veces lo justificaste. Te dijiste que estabas cansado, te dijiste que necesitabas un descanso, te dijiste que ya habías hecho suficiente. Sabías la verdad, sabías que estabas evitando el esfuerzo, sabías que estabas evitando el dolor, sabías que estabas evitando la incomodidad que forma a los hombres fuertes. Y cada vez que elegiste evitar, algo dentro de ti se debilitó. No tu cuerpo, tu carácter, no tu fuerza física, tu voluntad. Y eso es lo que destruye a un hombre sin que se dé cuenta. Porque cuando un hombre deja de insistir, cuando deja de crecer, empieza a encogerse por dentro, empieza a aceptar menos, empieza a tolerar mediocridad, empieza a conformarse. Y ese es el verdadero peligro. No el fracaso, no el error, no la caída. El verdadero peligro es acostumbrarte a no intentarlo con toda tu fuerza. Si lo que estás escuchando ahora te incomoda, es porque toca algo real dentro de ti. Y si sabes que este mensaje puede despertar a otro hombre, a un amigo, a un hermano, a alguien que también está empezando a rendirse sin darse cuenta, entonces compártelo. Compártelo ahora, porque hay hombres que necesitan escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Y también asegúrate de suscribirte, porque este tipo de mensajes no son entretenimiento, son advertencias. Advertencias para los que todavía están a tiempo de despertar. Y tú todavía estás a tiempo. Lo más peligroso no es rendirse abiertamente, lo más peligroso es creer que todavía estás luchando cuando en realidad ya empezaste a bajar la intensidad. Esa es la trampa silenciosa en la que muchos hombres caen sin darse cuenta, porque todavía hablan de sus metas, todavía imaginan el futuro que desean,
Todavía dicen que quieren cambiar su vida, pero sus acciones ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma disciplina, ya no tienen la misma urgencia. Sigues diciendo que quieres más, pero trabajas menos. Sigues diciendo que quieres avanzar, pero evitas lo difícil. Sigues diciendo que quieres ser mejor, pero toleras hábitos que antes habrías rechazado con desprecio. Y eso es lo que duele aceptar, porque la ilusión de que sigues intentando te protege de enfrentar la verdad. Te hace sentir ocupado, te hace sentir que todavía estás en movimiento, pero en el fondo sabes que ya no estás empujando como antes, sabes que ya no estás dispuesto a pagar el precio completo, sabes que ya no estás dispuesto a soportar la incomodidad que exige el crecimiento real. Muchos hombres viven atrapados en esa mentira cómoda, creyendo que todavía luchan cuando en realidad solo sobreviven, creyendo que todavía avanzan cuando en realidad solo mantienen el mismo lugar. Y lo peor es que el tiempo no se detiene mientras tú te engañas. El tiempo sigue pasando, sigue avanzando, sigue llevándose oportunidades que nunca regresan. Cada día que decides no insistir con toda tu fuerza, es un día que no vuelve, es un día que se pierde para siempre. Y aunque quieras ignorarlo, aunque quieras distraerte, aunque quieras convencerte de que todavía estás bien, tu conciencia lo sabe. Tu conciencia siempre lo sabe. Esa voz silenciosa que aparece en los momentos de soledad, cuando nadie te mira, cuando nadie te escucha. Esa voz que te recuerda que podrías hacer más, que podrías insistir más, que podrías convertirte en algo más grande de lo que eres hoy. No es una voz de culpa, es una voz de verdad. Y muchas veces, esa voz también es una señal que Dios pone en tu corazón para despertarte, para recordarte que no naciste para vivir a medias, que no naciste para aceptar lo mínimo, que no naciste para rendirte lentamente mientras finges que todavía estás luchando.